Sean ustedes bienvenidos a su canal de Relatos de En esta ocasión les vamos a contar algunas leyendas y relatos del viejo oeste, terror y misterio en las tierras de la frontera. Obviamente muchas de estas historias están basadas precisamente en leyendas, relatos, cuentos que han ido pasando de generación en generación. No sabemos si algunas de ellas tienen algún sustento histórico, verídico, real. Por eso les pedimos que las tomen con reservas. No crean que se trata de historia. Son leyendas, por lo que no se quiebren la cabeza pidiendo que les proporcionemos las fuentes, revelemos de dónde sacamos la información, por qué estamos contando mentiras, etc. Como les menciono, estos son simples leyendas y relatos. Como ustedes saben, el viejo oeste no solo fue una época de pioneros, forajidos y vaqueros, sino también un terreno fértil para leyendas de terror y relatos de lo sobrenatural. Bajo los cielos polvorientos y en los vastos desiertos, muchas historias se tejieron en torno a maldiciones, apariciones y algunas tragedias inexplicables. A continuación, algunos de los relatos más escalofriantes del viejo oeste estadounidense, así como de la frontera con México. El primer relato que les sabremos de contar se titula La mina maldita de la montaña, conocida como Superstición. En las áridas tierras de Arizona se encontraba una montaña que era conocida como la montaña Superstición. Ignoramos si aún se le siga conociendo de la misma manera. Se dice que era hogar de la legendaria mina del holandés perdido. Según la historia, un inmigrante alemán llamado Jacob Waltz descubrió un yacimiento de oro tan grande que podía convertirlo en el hombre más rico del oeste. Sin embargo, Waltz guardó celosamente el secreto de su ubicación y murió sin revelar el lugar exacto. Aquí se dice que esta mina, por eso lleva el nombre de la mina del holandés perdido, porque antes que Waltz, él fue el que también encontró este yacimiento. Por lo tanto, se dice que esta mina está maldita y aquellos que intentan encontrarla enfrentan desastres inexplicables. Cazadores de tesoro han desaparecido, otros han sido encontrados muertos con expresiones de puro terror en sus rostros. Los apaches, guardianes de la montaña, afirman que la tierra fue consagrada por espíritus antiguos, quienes castigan a los intrusos codiciosos. Incluso en tiempos modernos, esta leyenda continúa cobrando víctimas. Un misterio que sigue asolando a ese lugar. La carreta fantasma del Paso del Diablo. En un estrecho y peligroso desfiladero del estado de Colorado, conocido como el Paso del Diablo, los viajeros cuentan historias de una misteriosa carreta negra tirada por caballos espectrales. Según los relatos, la carreta aparece durante las noches de tormenta, avanzando a gran velocidad sin que se escuchen los cascos de los caballos ni el crujir de las ruedas. La leyenda cuenta que en el siglo XIX, un comerciante y su familia fueron atacados por bandidos en este desfiladero. La banda de forajidos no solo los asesinó, sino que quemó su carreta con los cuerpos aún dentro. Ahora
su espectro aparece para advertir a los viajeros del peligro o llevarse a las almas de aquellos que osan ignorar las advertencias. Algunos aseguran que al cruzarse con la carreta, un frío inexplicable cala hasta los huesos y quienes la ven nunca regresan del desfiladero. La maldición de Bodhi, el pueblo fantasma. Bodhi, en el estado de California, se dice que fue en alguna ocasión un próspero pueblo minero, pero que con el tiempo cayó en el abandono y se convirtió en un pueblo fantasma. Sin embargo, Bodhi no es solo un lugar desolado. Se dice que está bajo una maldición. Los visitantes que se atreven a llevarse cualquier objeto de Bodhi, incluso una simple piedra, enfrentan desgracias interminables, desde accidentes hasta enfermedades y la ruina financiera. Aquellos que se han llevado algo de este pueblo aseguran que la maldición es real. El personal del parque histórico recibe constantemente cartas de personas arrepentidas donde devuelven los objetos robados y suplicando que la maldición termine. El jinete sin cabeza del río Pecos. En las llanuras de Texas, cerca del río Pecos, los vaqueros cuentan historias de un jinete sin cabeza que aparece bajo la luz de la luna. Según la leyenda, este espectro es el espíritu de un bandido que en vida llevó el nombre de Vidal. Así se le conocía simplemente con ese nombre. Esta persona habría sido ejecutado de una manera brutal por los Texas Rangers y rancheros que lo atraparon robando ganado. Para enviar un mensaje a otros bandidos, ataron el cadáver de Vidal a su caballo, cortaron su cabeza y dejaron que el animal vagara por las llanuras con su macabro jinete. Sin embargo, en lugar de ser un simple espectáculo, el jinete decapitado comenzó a aparecer como un espectro vengativo, creando terror entre los lugareños. Muchas personas aseguran haberlo visto y seguirlo viendo por las noches cabalgando en la distancia, buscando a quienes lo mataron o llevándose el alma de aquellos que cruzan su camino. La mujer espectral del Camino de la Plata. En los solitarios caminos del estado de Nevada, donde los mineros buscaban fortuna en las minas de plata, se cuenta la historia de una mujer vestida de blanco que aparece al borde del camino. Los testigos dicen que parece una mujer hermosa, aunque su rostro se encuentra cubierto por un velo. Los viajeros incautos que se detienen para ofrecerle ayuda suelen encontrarse con un final horrible. Al subir al vehículo o acercarse, la mujer se transforma en un espectro demacrado con ojos hundidos y una boca que emite un grito desgarrador. La leyenda dice que esta mujer era la esposa de un minero que murió en un derrumbe y ahora vaga eternamente buscando llevar compañía al más allá. El Salón de los Condenados. En la ciudad de Bannack, en el estado de Montana, aún se alzan las ruinas de un antiguo salón donde, según la leyenda, las almas de los asesinos y ladrones ejecutados por el Comité de Vigilancia Local nunca lograron encontrar descanso. Durante los días de la fiebre del oro, Bannack era conocida por su violencia y muchos criminales fueron ahorcados sin previo juicio. Los lugareños
aseguraban que el salón estaba embrujado y los visitantes han reportado escuchar risas macabras, gritos y el sonido de pisadas pesadas en las noches silenciosas. Por supuesto que hoy solo yacen ahí las ruinas de este salón. Algunos incluso han visto siluetas sombrías asomándose desde las ventanas o una figura fantasmagórica que se balancea de una cuerda en el segundo piso. La Llorona del Río Bravo. El lamento de la Llorona es un símbolo del folclore mexicano, pero su historia también dejó huella en la región fronteriza. Según la leyenda, una mujer indígena del estado de Chihuahua se enamoró de un soldado estadounidense durante la guerra entre México y Estados Unidos. Obviamente, la familia de la mujer vieron con malos ojos esta relación e hicieron lo posible por romperla. No se sabe el motivo por el cual el soldado estadounidense la abandonó. Sin embargo, tras ser abandonada con 2 hijos frutos de esa relación, la mujer fue consumida por la desesperación porque quedó en la extrema pobreza marcada por el rechazo de su familia y además estaba sumamente enamorada del soldado, por lo que ante esta desesperación brutal decidió arrojar al río Bravo a sus hijos para posteriormente salir por la puerta falsa, es decir, quitarse su propia vida. Desde entonces, los viajeros nocturnos cerca del río han reportado escuchar llantos desgarradores y ver la figura espectral de una mujer con vestido blanco, vagando por las orillas. Algunos aseguran que quienes intentan ayudarla son arrastrados al río, donde encuentran la muerte. Su lamento, dicen, cruza las fronteras tanto como el río mismo. El oro maldito de Pancho Villa. Durante la Revolución Mexicana, Pancho Villa y su división del norte cruzaron de manera constante la frontera entre Chihuahua y Texas. Se cuenta que en una de estas incursiones, Villa saqueó un cargamento de oro que nunca fue recuperado. Según la leyenda, para evitar que cayera en manos enemigas, Villa enterró el tesoro en algún punto entre el desierto de Chihuahua y las montañas de Nuevo México. Los buscadores de tesoros que han intentado encontrarlo afirman que una figura espectral, vestida con ropa revolucionaria y montada en un caballo negro, aparece para ahuyentarlos. Algunos dicen que el espíritu es el propio Villa, mientras que otros creen que es un soldado que fue asesinado para proteger el secreto del oro. La región está llena de historias de personas que desaparecieron en la búsqueda o que encontraron su fin en circunstancias misteriosas. La aparición del Apache Negro. La aparición del Apache Negro. En las sierras de Sonora y Arizona se habla de un guerrero apache conocido como el Negro, quien habría sido traicionado y asesinado por soldados estadounidenses en 1886, poco antes de la rendición del legendario guerrero apache Jerónimo. Según la leyenda, el Negro juró vengarse desde el más allá y su espíritu ahora recorre las montañas y desiertos. Pastores, viajeros y cazadores han reportado ver a un hombre alto, vestido con ropas de guerrero apache y con una mirada feroz, caminando en la distancia. Los testigos aseguran que sus huellas desaparecen de manera repentina en la arena o que su figura se desvanece en el aire. Los vaqueros anglosajones lo llamaron The Black Apache
Ghost y aseguraban que traía mala suerte a los campamentos donde se le veía. El jinete de la Sierra del Carmen. En la Sierra del Carmen, que cruza Coahuila y Texas, los habitantes cuentan la historia de un bandido llamado Sebastián. Era conocido por asaltar caravanas y ranchos en ambas fronteras, acumulando un inmenso tesoro. Según la leyenda, Sebastián fue traicionado por su propio grupo, quienes lo asesinaron y escondieron el oro en una cueva de la sierra. Ahora se dice que su espíritu vaga a caballo por las montañas, protegiendo el lugar donde yace su botín. Aquellos que buscan el tesoro afirman haber escuchado cascos de caballo en la noche, aunque nunca ven a nadie. Otros aseguran que un jinete fantasma los observa desde las cumbres antes de desaparecer en la oscuridad. La Hacienda de los Muertos. Entre Sonora y Arizona, en los alrededores de Nogales, se cuenta la historia de una hacienda olvidada conocida como la Casa de los Muertos. Según la leyenda, en el siglo XIX, la propiedad pertenecía a un rico terrateniente que traficaba con armas y esclavos. Durante una rebelión de sus trabajadores indígenas, el hacendado y su familia fueron asesinados y los esclavos quemaron la hacienda. Hoy, las ruinas de la hacienda son evitadas por los lugareños, quienes aseguran que las noches están llenas de gritos, susurros y figuras fantasmales que se mueven entre las sombras. Se dice que las almas de los muertos quedaron atrapadas en el lugar, pagando por los pecados del terrateniente y las atrocidades cometidas allí. La mujer de negro del Camino Real. El Camino Real, como se le conocía en antaño, de tierra adentro, era un camino que conectaba parte del estado de Chihuahua en su frontera norte con el estado de Nuevo México. Se dice que ese lugar está lleno de historias de viajeros perdidos. Una de las leyendas más conocidas es la de la mujer de negro. Según el relato, la mujer de negro era la esposa de un comerciante español que recorría el Camino Real en el siglo XVIII. Durante un trayecto por las áridas tierras de Chihuahua y Nuevo México, la caravana en la que viajaban fue atacada por bandidos. La mujer fue asesinada tras ser testigo de la muerte de su esposo y sus hijos. Antes de morir, lanzó una maldición. Juró que nunca descansaría hasta vengar su sufrimiento. Desde entonces, los viajeros del antiguo Camino Real han reportado encontrarse con una mujer vestida por completo de negro, con un velo que cubre su rostro. Se dice que aparece junto a los caminos polvorientos pidiendo ayuda o un lugar en la carreta. Aquellos que acceden a llevarla afirman que desaparece antes de llegar a su destino, dejando atrás un intenso olor a azufre. Algunos aseguran que quienes rechazan ayudarla terminan sufriendo accidentes o desaparecen misteriosamente en el desierto. El fantasma del misionero perdido. En las misiones franciscanas que se levantaron en Sonora, Arizona y Nuevo México, se cuenta la historia de un misionero español conocido como Fray Esteban, quien desapareció durante una expedición a finales del siglo XVII. Según la leyenda, Fray Esteban estaba obsesionado con encontrar una ciudad perdida conocida como Quibira, una supuesta urbe llena de oro y riquezas. Ignorando las advertencias de los indígenas locales,
el misionero se adentró en el desierto acompañado de un pequeño grupo, pero nunca regresó. Los relatos cuentan que su espíritu aún vaga por las ruinas de las misiones y las tierras desérticas, especialmente en las noches de luna llena. Se dice que aparece vestido con su hábito franciscano, sosteniendo una cruz y murmurando oraciones en un idioma incomprensible. Los testigos afirman que su presencia está acompañada por un silencio sobrenatural, como si el mundo se detuviera a su alrededor. Algunos creen que busca redimirse por su ambición, mientras que otros sostienen que su alma está condenada a vagar eternamente. La sombra del lago Guzmán. En Chihuahua, cerca del antiguo lago Guzmán, hoy casi seco, se habla de un espíritu oscuro que aterroriza a los habitantes y viajeros desde el siglo XIX. La leyenda cuenta que un rico hacendado que vivía en la zona envenenó el agua del lago para eliminar a un grupo de apaches que acampaban cerca, matando a decenas, incluidos mujeres y niños. Esa misma noche, los apaches restantes realizaron un ritual antes de abandonar el lugar, invocando a un espíritu vengativo que castigaría a cualquiera que intentara beneficiarse de esas tierras. Desde entonces, los locales han reportado avistamientos de una sombra gigante que emerge del lago en las noches, emitiendo gritos aterradores. Aquellos que se acercan al lugar han enfermado de manera inexplicable o han desaparecido. Incluso hoy los lugareños evitan acercarse al lugar al caer la noche. Los diableros de las cuevas de Coahuila. En las montañas de Coahuila, entre México y Texas, se cuenta la historia de los diableros, hombres que vendieron sus almas al diablo a cambio de riquezas y poderes sobrenaturales. Según la leyenda, estos hombres habitaban cuevas secretas donde realizaban rituales oscuros y escondían sus tesoros malditos. Aquellos que se han aventurado en estas montañas han reportado fenómenos extraños como luces que se mueven entre los riscos, risas macabras y voces que susurran en lenguas desconocidas. Se dice que los diableros aún protegen sus riquezas, apareciendo como sombras con ojos rojos brillantes. Los valientes que han intentado buscar estas cuevas han regresado aterrados, jurando que fueron perseguidos por figuras inhumanas o que escucharon alaridos provenientes del interior de la tierra. Estas leyendas del norte de México y el suroeste de Estados Unidos son testimonio de un pasado lleno de supersticiones, violencia y la dureza de la vida en estas regiones fronterizas. Reflejan no solo la mezcla de cultura, sino también el miedo a lo desconocido en un territorio tan vasto como indómito y violento. Por favor, si te gustaron estas historias, te agradeceríamos mucho si nos puedes dejar un like, compartirnos algún comentario o incluso alguna leyenda que sepas relacionada con estos temas. Y también te invitamos a suscribirte a nuestro canal.